En la clase de hoy vamos a trabajar o vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la última clase y que tiene relación entonces con la suma de fuerzas. Un pequeño comentario. Ya vimos y comentamos lo que era el paralelogramo de fuerzas. Ustedes lo pueden ver acá. Que es la base, en realidad, de toda el álgebra vectorial. La solución de esto ustedes ya vieron y algunos lo sabían muy bien a través de la ley del seno o ley del coseno. Yo les comenté, ¿cierto? Y les mostré un par de ejercicios que están resueltos aquí en el libro, que es lo último que vimos. Esto que está acá, y si hubiera alguna duda, me la pueden comentar en el momento, o si no, al final de la clase. Hay varios ejercicios propuestos. Espero que al menos hayan hecho uno o dos de estos y no esperen a última hora. Lo peor que pueden hacer es postergar el estudio de esta asignatura para cuando sea la prueba o cuando sean las tareas. O peor, para cuando sea el examen. Esto tienen que irlo viendo de inmediato. Es la recomendación que yo le hago. Probablemente que eso va a depender mucho de cómo se planifiquen ustedes el estudio. Entonces, tenemos una serie de ejercicios resueltos, es decir, propuestos para cálculo resultante, usando ley del paralelogramo, el teorema del seno y coseno, fundamentalmente. Y llegamos a un tema que ustedes ya vieron en física, seguro, que probablemente que ustedes se recuerdan bien, el de componentes rectangulares y una fuerza. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que cualquier fuerza del paralelogramo se puede componer en dos componentes. En el caso particular de un sistema de eje X y el paralelogramo es rectangular, lo cual facilita enormemente la solución del problema. Porque claro, ya no tengo que saberme la ley del seno, ley del coseno. Basta con saber las funciones básicas trigonométricas. ¿Cierto? Cateto opuesto, cateto adyacente al ángulo, la hipotenusa, si vamos a usar seno, coseno, tangente. ¿Por qué? Porque es ángulo recto. Entonces, esto es lo más cómodo, trabajar con componentes rectangulares. Pero no olviden que en muchos casos, o muchas veces, se piden resultantes o componentes en ángulos que no son rectangulares, como es el caso que ustedes ven aquí. Y esto tienen que saberlo. Esta es una situación bastante particular. Se acomoda el sistema a un sistema matemático, el eje X, Y. Digo Z también, porque el eje Z está presente. No lo vemos porque está perpendicular al plano, pero en el punto O, el eje Z sale de la hoja. Entonces, no olvidemos ese detalle. Y estos sistemas de componentes rectangulares se puede trabajar en cualquier dirección. Si yo quiero componer en horizontal, vertical o en eje inclinado, da lo mismo. El procedimiento es exactamente igual. Ahora, si esto uno lo ve raro, bueno, sencillamente gire el cuaderno, gire la hoja hasta que el eje X quede horizontal. Aquí se va a complicar la vida. Entonces, es exactamente el procedimiento igual. Lo repito, pero tiene la facilidad que estos son paralelogramos rectangulares con ángulos rectos. Bien, eso ustedes ya lo vieron en física, no me voy a detener mucho en eso. Si a alguien le queda alguna duda, me lo comentan. Llegamos a esto, que son las componentes rectangulares, expresadas en términos en forma vectorial. Aquí tenemos un vector que es igual al producto de un escalar por un vector unitario. Esa es la definición matemática de un vector. El producto de un módulo o de un escalar por un vector unitario. Esa es la definición de vector. Por lo tanto, como en matemática se le llamó I tombo al vector unitario en el eje X y J tombo al vector unitario en el eje Y, bueno, usamos esos vectores unitarios para definir el vector en el eje X y el vector en el eje Y. Estos dos vectores. Este vector y este vector de acá.
¿Se fijan? Tengo el vector fx y el vector fy. Y ambos, repito, son el producto de un escalar por un vector unitario. La suma de estos dos vectores, lo vemos aquí, es la diagonal de este paralelogramo rectangular, y que está expresado a través de esta ecuación. Aquí tenemos dos vectores, este vector y este de acá. Son dos vectores, donde tenemos módulos, que es el valor numérico de la componente en X, y el valor numérico de la componente en el eje Y, fx, fy. Ahora, como ustedes en el cuaderno, o en las tareas, o en las pruebas, no pueden colocar letras en negrilla, yo voy a exigir, y fíjense lo que acabo de decir, voy a exigir que cuando ustedes coloquen un vector, va la letra con una flecha encima. Eso representa esta negrilla. Una letra con una flecha encima. Importante. Ahora, ¿cuándo ponen ustedes un escalar? Bueno, la letra sin la flecha. Es decir, si ustedes ponen F sin flecha, yo asumo que es un escalar. Si ustedes ponen F con una flecha encima, asumo que es un vector. ¿De acuerdo? Eso por favor no se lo olvide. Esa es la única exigencia particular que tiene esta forma de escribir los escalares y los vectores. Los vectores con una flecha encima y los escalares con solamente la letra o el número. Importantísimo tener claro, ¿no es cierto?, que hay una diferencia entre escalar y vector. Súper importante. Ahora bien, este vector F, que es la suma de los vectores, es el resultado de la suma de estos dos. Y surge la pregunta: si cualquier vector es igual a un módulo por un vector unitario, el F tendrá un vector unitario. Claro que tiene un vector unitario. Que acá no está puesto. Si ustedes me apuran un poco, yo habría dicho que esta suma de dos vectores es igual, aquí falta algo, al módulo de F por un vector unitario en la dirección de F. Y ese vector unitario es igual a este vector F dividido por el módulo de F. Ustedes deben recordar, ¿no es cierto?, que el módulo de F probablemente está más abajo. No lo sé, yo no lo he visto. De todas maneras se lo voy a indicar acá. Como esta es la diagonal del paralelogramo rectangular, nosotros sabemos que la diagonal, de acuerdo a Pitágoras, en este triángulo rectángulo, ¿cierto?, el módulo de esta diagonal, el módulo de F, va a ser igual a la raíz del cuadrado de este lado, que es igual a FI, más el cuadrado de este lado, que es FX. Pitágoras en el plano. Y también entonces que el módulo de F es la raíz del cuadrado de Fx y Fi escalares. Entonces yo diría que el vector F es igual a su módulo, que ya saben cómo se calcula, por un vector unitario. Y ese vector unitario, indudablemente, que es igual al vector F partido por su módulo. En general, yo suelo llamar a ese vector unitario vector lambda, tongo. Igual que el I-tongo, el J-tongo, lambda, tongo. El lambda tongo es una letra griega, que ustedes la pueden buscar y ver cómo se anota. O en la guía que yo les voy a mostrar un poquito más adelante, es probable que en alguna parte esté el vector unitario, lambda, para que la puedan ver. Sí, efectivamente yo creo que está. Por eso entonces que después ustedes pueden trabajar con las funciones coseno y seno de acuerdo a un ángulo conocido. O podría ser desconocido. De aquí hay un detalle importante que yo les comenté en la clase pasada. El vector, como lo acabo de comentar, es igual al producto de un escalar por un vector unitario. ¿Qué hace el vector unitario? Definir la dirección.
El vector unitario queda en función de este ángulo. Puede ser conocido o desconocido, pero define la dirección del vector. Entonces aquí aparece algo curioso, si ustedes lo piensan un poco. El vector, que representa un concepto físico, en este caso fuerza, este vector fuerza se compone de dos elementos, no de uno. Por tanto, si se compone de dos elementos, es decir, el producto de dos elementos, donde uno es el módulo y el otro es la dirección, nos encontramos frente a un problema complejo. Pues resulta que estamos hablando de una magnitud vectorial, en caso fuerza, que puede tener dos variables, o mejor dicho, que internamente tiene dos variables, que son el módulo y la dirección. ¿Y por qué les comento esto? Porque efectivamente yo puedo tener un vector fuerza, como este, donde el módulo no lo conozco, pero conozco la dirección. Es decir, en este caso, el ángulo. Podría ser caso que me envíe un vector donde no conozco ni el módulo ni la dirección. Tengo dos variables. Y podría ser otro caso donde yo conozco el módulo, pero no conozco la dirección. Entonces pueden ser las dos variables, una de ellas variable, o podría ser las dos constantes. Entonces eso nos complejiza el trabajo con fuerzas, porque una ecuación muy simple, basta con que yo no sepa un vector para que inmediatamente tenga dos variables, que son el módulo del vector y la dirección del vector. ¿Me entiende la idea? Entonces, no lo miremos tan simplista este concepto de vector. Todos los problemas con vectores adolecen de esa problemática, que una magnitud vectorial que representa un concepto físico tiene dos variables involucradas adentro de ella. Y por tanto, si son los dos variables, ya tengo dos incógnitas. Entonces, un sistema de ecuación simple de dos ecuaciones, con un solo vector que no conozca, ya tengo ocupada la solución del problema. Si no puedo tener dos vectores desconocidos, o no puedo tener dos variables de los vectores desconocidas, más de dos variables desconocidas. Yo puedo tener un vector conocido en módulo y desconocido en dirección. Tengo una variable. Y puedo tener otro vector del cual conozco su dirección, pero no conozco el módulo. Si yo tengo dos variables en dos vectores distintos, y si tengo dos ecuaciones, ya con eso no puedo poner más incógnitas. Tengo una restricción enorme en el trabajo con vectores, ¿no? Precisamente, y vuelvo a reiterarlo, porque cada vector implica dos variables, en el caso más extremo, dentro de un mismo concepto físico. Aquí aparece entonces, que ustedes también lo saben, de componente vector F en dos componentes rectangulares, donde obviamente uno de ellos es negativo y el otro positivo. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que he comentado? Si todos entendieron lo que acabo de comentar. Perfecto. Sí, Dígame. sí, que ¿No hay todo duda? entendimos. Perfecto. Estamos súper claros. No se nos olvide este detalle, ¿eh? Súper importante porque limita la posibilidad de resolver problemas. Llegamos a una situación que en algún momento lo vamos a comentar, que problemas aparentemente muy simples no se pueden resolver, porque tiene más incógnitas que ecuaciones. Eso se llama un sistema estáticamente indeterminado y requiere de otras ecuaciones de otro tipo para poder resolver el problema. Eso lo vamos a tocar cuando veamos el capítulo 2 general de este curso, que es resistencia a materiales. Ahí yo voy a tocar de nuevo el tema y si no lo toco, por favor recuérdenmelo, ¿ya? ¿Qué pasa con los sistemas estáticamente indeterminados? Tenemos varios ejemplos, ustedes los pueden ver.
aquí tenemos entonces Pitágoras en dos dimensiones, porque también tenemos Pitágoras en tres dimensiones. El ángulo, obtenido a través de la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente. El ángulo, importante, yo siempre recomiendo que no se compliquen con los positivos y negativos del ángulo. Es decir, en cualquier problema, yo recomiendo que ustedes dibujen, hagan un pequeño dibujo con la componente en X y la componente en Y. Si la componente en Y dio negativo, la dibujan así. Componente en X positivo, la dibujan así. Un pequeño dibujo esquemático. Y ya saben que la resultante va a estar entre esos dos vectores. ¿Cuál ángulo dibujan? Bueno, podría ser este de acá, o este de acá. Siempre trabajan con el ángulo más cómodo. Si total, cuando uno lo muestra y lo dibuja, el ángulo, bueno, da lo mismo que este sea positivo o negativo, porque al final de cuentas, este ángulo es la relación entre este cateto opuesto y este cateto adyacente. Así que no se compliquen aquí con los signos de Fx y Fi. Yo siempre recomiendo que dibujen el ángulo en este pequeño dibujo esquemático y con eso obtienen la tangente y obviamente la pendiente o la dirección del vector. Acá pasa lo mismo. Este ángulo, la tangente de ese ángulo es ese cateto, que es igual a Fi, partido por este cateto, que es igual a Fx. En este caso, el ángulo está desde el eje X hasta el vector. Si el vector estuviera acá abajo, lo bajamos hacia abajo. No lo mismo, no se preocupen de ese detalle. Lo importante es que hagan un pequeño dibujo con esto. Y les va a quedar clarísimo dónde está esta fuerza F, que es la resultante de esto y esto. Aquí tenemos el ejemplo más típico, donde nos dan tres vectores, estos tres, que ya vimos anteriormente que se pueden sumar en forma gráfica. La solución de esta ecuación vectorial, o de esta ecuación vectorial, se puede obtener a través de un dibujo con regla, nada más que con regla. A lo mejor un transportador, si ustedes le dan los ángulos, pero si no, con una regla, ustedes pueden tener el mismo resultado que vamos a tener aquí, usando álgebra vectorial y después usando ecuaciones escalares. Porque obviamente para resolver esta ecuación vectorial, necesariamente yo voy a llegar a dos ecuaciones escalares, ya que todos los vectores que tenemos aquí se descomponen en X y en Y. Y por tanto yo voy a tener la suma en X y la suma en Y. Es decir, la resultante en X no es nada más que la suma de todas las componentes en X y la resultante en Y es la suma de todas las componentes en Y. Esto hay que destacar. Este es el procedimiento matemático típico que ustedes seguramente dominan y aprendieron en física. No me cabe la menor duda, ¿no? Pero repito, todo esto, lo pueden hacer con una regla y a lo mejor con un transportador. Van a llegar a un resultado prácticamente igual como yo les voy a mostrar en la guía que les envío. Aquí tenemos el resultado final. Esta es la suma. En este dibujo, si ustedes se fijan, y por eso que yo les recomiendo que hagan este pequeño dibujito. Porque aquí está claro que Fx dio positivo, la suma Rx dio positivo y Ri dio positivo. Entonces, ¿qué ángulo dibujo yo? Bueno, puede ser este ángulo, el que aquí está marcado, entre el eje X y el vector, o, si a alguno no le gusta este ángulo, podría dar este. Si ustedes lo marcan aquí, como teta I, no hay ningún problema. Sería el cateto opuesto, que sería X, partido por el cateto adyacente, que sería en el Y. Y dan este ángulo. Da lo mismo. Este o ese. Ya que el otro es 90 menos este, o viceversa. Lo importante es que lo representen en los dibujos.
para que uno pueda tener claridad respecto a cuál es el ángulo que están dando como respuesta. Aquí ya tenemos ejercicio resuelto. Se fijan, aquí tenemos 4 vectores involucrados. Y por lo tanto, lo que se hace es esencialmente la suma de ellos, y para mayor comodidad, que es lo que yo habitualmente recomiendo, haces una tabla, de manera que tienen del vector 1 la componente en X y en Y, del vector 2 y así sucesivamente, y por lo tanto si ustedes suman esta columna, tienen la resultante en X y la resultante en Y, y queda todo súper ordenado. Este es el resultado, y aquí tenemos el ángulo de la resultante respecto al eje X. Se hace un dibujo esquemático para ubicarse cuál es el ángulo que voy a indicar, ¿ya? Y en qué cuadrante está la resultante. Ustedes lo ven, esto es súper fácil y yo creo que ustedes lo pueden manejar sin ninguna dificultad. Ahora, la cantidad de vectores que aparezcan da lo mismo. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, no importa. Indudablemente la tabla será más larga o más corta, que va a depender de la ecuación inicial. Aquí yo tengo que decir que este es el resultado de la suma del vector F1, F2, F3, F4. Para mi gusto, aquí faltó la ecuación general, que yo la habría escrito de la siguiente manera. Habría dicho R, vector, igual a F1 más F2 más F3 más F4. Esa es la ecuación general de la resultante, en forma vectorial, y en términos literales, con letras. ¿Por qué les comento esto? Porque yo a veces en los problemas, en los ejercicios, solamente pido la ecuación general vectorial con letras. Es decir, lo que sustenta esto. Todo esto, ustedes ven acá, se sustenta en ese concepto, en que R es la suma de estos 4 vectores. ¿De acuerdo? Y que en este caso particular es distinta de 0. Ahora, un detalle. Ustedes se fijan, aquí hemos hablado de suma de fuerza, nada más que de suma de fuerza. ¿Y por qué hablamos solamente de suma de fuerza? Porque este punto particular que está aquí, que yo lo estoy destacando en este momento, que se llama el punto A, es el punto donde llegan todas las fuerzas. Ese punto se conoce como partícula, pero yo prefiero decir que es el punto del sistema de fuerzas concurrentes, punto de concurrencia. El punto A sería el punto de reunión de todas las fuerzas, punto de concurrencia, eso se llama de concurrencia, donde se concurre. Aquí llegan todas las fuerzas, las líneas de acción de las fuerzas. Ojo con el detalle que estoy comentando. No necesariamente el vector fuerza parte en el punto A, podría estar más acá, podría estar dibujado más arriba, no importa. Pero si yo prolongo su línea de acción, pasa por el punto A. Y eso mismo sucede con estas 4 fuerzas. Todas pasan por el punto A. Entonces estamos resolviendo problemas donde la suma de fuerzas es de una partícula de un sistema de fuerzas concurrentes. Porque más adelante, ¿cierto?, vamos a sumar fuerzas que no son concurrentes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo fuerzas que son paralelas entre sí? Esas no son concurrentes porque nunca sus líneas de acción se van a cortar. Y esas generan un elemento adicional, que lo vamos a ver más adelante, que ustedes lo conocen de física, que se llama momento de la fuerza. Pero ese es otro tipo de problemas. Aquí estamos solamente en el caso de partículas o sistemas de fuerzas concurrentes. Aquí hay una serie de indicaciones de cómo resolver los problemas. Yo les recomiendo que lo lean porque hay una serie de procedimientos que son interesantes, que ustedes los revisen, que los entiendan.
Y enseguida tenemos una serie de ejercicios propuestos, pero son todos sistemas de fuerzas concurrentes. Salvo alguna situación particular que ustedes le planteen. Por ejemplo, en este ejercicio que está aquí, ¿cuál es el punto de concurrencia? Ese punto. El centro de este cáncamo. Esto es un cáncamo. El centro de ese cáncamo es el punto de concurrencia. Si ustedes se fijan, la fuerza no está aplicada en ese punto. Está aplicada en el anillo. Pero sus líneas de acción, cuando yo las prolongo, pasan todo por ese punto. Entonces, claro, cuando yo dibujo el diagrama de la partícula o el diagrama de ese punto de concurrencia, todas estas fuerzas las dibujo en ese punto. Y aparece el dibujo que teníamos al comienzo cuando a uno le explican qué es lo que es un sistema de suma de fuerzas por componentes rectangulares. Vamos a ver aquí nuestros problemas, qué es lo que dice. Bueno, aquí lo que están haciendo sencillamente en este ejercicio es pedir que la fuerza que está actuando en este cilindro hidráulico se componga en componentes, en direcciones particulares. Son problemas de composición de fuerza. En un caso donde esta fuerza Q se reparte en esta dirección y en esta dirección. Entonces el punto de concurrencia es este, la unión de esta barra con esta barra de acá. Entonces aquí, en realidad en esta partícula, aparecen tres fuerzas en ese punto, que sería esta fuerza vertical y la fuerza que hace la barra AC y la barra BC. Aquí tenemos lo mismo. Este es el punto de concurrencia, el centro de ese anillo. Por lo tanto, cuando yo haga el dibujo con los ejes X y Y, voy a colocar toda la fuerza en ese punto, en el centro del anillo. Aquí tienen un ejemplo típico de un sistema inclinado, plano inclinado. Hay dos alternativas. Ustedes trabajan con eje X y horizontal vertical, o lo que es más recomendable habitualmente es trabajar con dos ejes perpendiculares X y, uno en dirección del plano inclinado y otro perpendicular al plano inclinado. Es mucho más cómodo, obviamente. Porque claro, como conocemos este ángulo, una vez que tengan la resultante, yo la podría expresar en función de este ángulo. Pero eso es al final. Aquí hay otro ejemplo interesante, este, que está acá, porque resulta que este elemento que se conoce como barra BC produce una fuerza en el punto C en dirección de la línea BC. Y la otra es la fuerza que ejerce este cable. Por tanto, en el punto C ustedes van a tener al final cuatro fuerzas. Las dos fuerzas que se dan como dato, más la fuerza en la recta BC, que es la fuerza que hace la barra sobre este punto, y la fuerza del cable AC. El cable siempre tira a este punto. Es decir, si yo dibujo el punto C, ustedes van a tener esta fuerza que tira del punto C, estas dos fuerzas dibujadas, conocidas, y la fuerza en la barra BC. ¿En qué sentido la dibujan? Puede ser de B hacia C o de C hacia B. Aquí les comento algo de antemano. Si ustedes pueden hacer este ejercicio, yo les recomiendo que lo hagan. Y fíjense en lo siguiente.
Si alguno de ustedes dibuja la fuerza en C de la barra de C, del C hacia B, lo más probable es que cuando resuelvan el sistema de ecuaciones, sumatoria en X, sumatoria en Y, les va a dar que esta fuerza es hacia arriba. Es hacia arriba. Ahora, en este caso particular, como todavía no entramos al concepto de equilibrio, lo más probable es que estén pidiendo otra cosa. Efectivamente es así. Dice, determine la tensión requerida por el cable AC si se sabe que el resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C de este elemento debe estar dirigido a lo largo de BC. Es decir, la suma de esta fuerza más esa, tiene que ser una fuerza en esta línea. Ustedes están diciendo que el resultante va a estar en esta línea. Y lo más probable, ¿no es cierto?, que el resultante, ustedes ya saben cuál es la dirección. Fíjate, conocen la dirección. La dirección del resultante es 35 grados respecto a la vertical. Ese es el ángulo del resultante, en esta línea. Esa fuerza resultante, yo diría que con seguridad les va a dar hacia abajo, dirigida desde C hacia B, la resultante. Porque aquí van a decir ustedes que la suma de fuerzas en X va a ser igual a CB menos de 35. Porque ese es el resultante. Recordemos que este es el resultante. Y ustedes ya saben la dirección del resultante. Es decir, R en X es R seno de 35. Y R en el eje Y va a ser R coseno de 35. Y la suma en X y en Y va a estar dada por estas tres fuerzas de acá. Entonces, este es un caso bien interesante. Yo les recomiendo que hagan este ejercicio. Está todo lo que han visto en realidad. Resumen todo lo que han visto. Lo pueden hacer en forma algebraica, como aquí está planteado, obviamente, con componentes Y, y también lo pueden hacer en términos gráficos. Ustedes ponen la suma de S más esta línea en esta dirección, tiene que darle como resultado una línea en esta dirección. Tienen 4 vectores involucrados, 4 vectores. Si pensamos, o si piensan ustedes en lo que yo les dije, que cada vector fuerza implica 2 variables, veamos cuántas variables tenemos aquí y cuáles son las incógnitas. De este vector, de acá, sabemos el módulo y sabemos la dirección. De este vector, sabemos el módulo y la dirección, vertical hacia abajo. De este vector CA, porque el vector CA es la tensión del cable en el punto C, el cable está tirando del punto C, por lo tanto va a ir desde C hacia A. ¿Qué conocen ustedes? El ángulo. No conocen el valor numérico. Es decir, aquí tenemos una incógnita, el módulo de la fuerza del cable. Y de la resultante, que es esta de acá, ¿qué conocemos? La dirección. ¿Qué nos falta? El módulo. Entonces tenemos 4 vectores con 2 incógnitas. Correcto, porque tenemos 2 ecuaciones. Rx igual sumatoria Fx y Ri igual sumatoria Fi. Dos ecuaciones y 2 incógnitas. Esto resume muy bien lo que hemos visto. Y repito, se puede resolver en forma algebraica o en forma gráfica. Aquí pasamos al capítulo de equilibrio. Equilibrio de una partícula. Acá es lo que dice, equilibrio de una partícula. Entendiendo por partícula aquel elemento donde todas las fuerzas pasan por el mismo punto. ¿Y cuándo se dice que la partícula está en equilibrio? Cuando la suma de las fuerzas en ese punto vale 0. Este es el caso más elemental. En esta partícula A,
Y vemos aquí, ¿no es cierto? Yo estoy destacando, tenemos esa fuerza y esa que son iguales y opuestas. Por tanto, la suma es cero. Eso es lo más elemental. Ahora, una partícula más compleja como esta, para que esté en equilibrio, la suma de estas cuatro fuerzas debe ser cero. Es decir, el resultante igual cero. O, dicho de otra manera, la suma de fuerzas igual cero. Estamos hablando de vectores. La suma de los vectores debe ser cero. ¿Cómo se cumple esa condición? Con esta figura, que es muy parecida a la que ya vimos. Esto se llama un polígono vectorial. ¿Cuál es la particularidad? Que si yo coloco todas las fuerzas una tras otra, la última llega al punto inicial, donde empezó la suma. Es decir, el punto inicial y el punto final coinciden. En ese caso, estamos en una condición de equilibrio. ¿Y por qué el punto inicial y el punto final coinciden? Porque, claro, cuando el resultante vale cero, no hay resultante. Entonces, la distancia entre el punto inicial y el punto final de la suma es cero. Esa es la condición gráfica de una ecuación de equilibrio de una partícula. Aquí están expresadas las ecuaciones en términos vectoriales. Aquí está el vector resultante, que es la suma de fuerzas en el eje X y la suma en el eje Y. Muy bien resumido acá. Suma de fuerzas en X igual 0, suma de fuerzas en Y igual 0. Aquí está expresada en forma escalar, obviamente. Porque aquí el vector tombo y el J tombo se eliminan. Entonces, tenemos en el plano dos ecuaciones de equilibrio. Dos. Suma en X igual 0 y suma en Y igual 0. Al igual que cuando vimos la resultante, teníamos resultante en el eje X igual a Rx y sumatoria de fuerza en el eje Y igual a RY. Dos ecuaciones con un máximo de 2 incógnitas. Es decir, esto necesariamente nos obliga a decir que no puedo tener 3 incógnitas. Puedo tener como máximo 2. De todos estos vectores que tengo aquí, solo admite 2 incógnitas. Solamente 2. ¿Cuáles pueden ser esas incógnitas? Pueden ser módulos, valores numéricos, o pueden ser ángulos o direcciones. Primera ley del movimiento de Newton. Obviamente, Newton dice que una partícula está en equilibrio cuando está en reposo, la suma de fuerzas es cero. Y también cuando está en movimiento con velocidad constante. La condición es que sea con velocidad constante, movimiento de la partícula. Y aquí aparecen ejercicios resueltos en forma matemática y en forma gráfica. Esta es la solución gráfica. Este es el dibujo de la solución matemática. ¿Qué tenemos aquí? Cables que se unen en el punto A. Y el punto A sería para nosotros el punto de concurrencia. El primer punto de concurrencia, este punto, el punto A, donde concurre la tensión de este cable, la tensión de este cable y la tensión de este cable que baja hacia abajo. El cable que sostiene toda la caja. Pero si ustedes prestan atención al dibujo, miraré que hay varios puntos de concurrencia. Hay más de uno. Por ejemplo, yo les podría indicar que aquí hay otro punto de concurrencia. El centro de la polea es otro punto de concurrencia, donde llega la tensión de este cable que sostiene la polea, la tensión que hace esta persona hacia abajo y la tensión del mismo cable pero que va hacia acá. Aquí tenemos una cuestión que es importante que ustedes sepan. Cuando un cable pasa por una polea, donde vamos a suponer que el roce es despreciable, en el eje de la polea, la tensión, mejor dicho,
el valor numérico de la tensión en el cable es el mismo aquí y acá. En ambos lados es el mismo valor numérico. Pero ojo, recordemos que estos son vectores. Entonces, son dos vectores distintos. Ojo, este y este son vectores distintos. ¿Qué es lo que tienen igual? El módulo. Pero tienen direcciones distintas. Entonces se deben trabajar como vectores distintos. No le pueden poner el mismo nombre a este vector y a ese vector. ¿Qué tienen de igual? El módulo. Eso es importante tenerlo presente. Pero las direcciones son distintas. Lo mismo pasa acá. Aquí hay otro punto de concurrencia, el punto C, donde tienen la tensión de este cable que sostiene la polea, esta tensión y esta de acá. Que repito, son dos tensiones distintas, esa y esa. La igualdad es el módulo, solamente el módulo, pero son vectores distintos. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que la suma de fuerza en el punto B también es cero y la suma de fuerza en el punto C también es cero. Y hay una cuarta partícula. Seguramente alguno de ustedes ya la vio. Esa. Si ustedes se fijan, la caja está sostenida por unos cables que están inclinados, que llegan a un solo cable vertical, este. Y por tanto, ese punto también es un punto de concurrencia, porque la tensión en este lado probablemente sea distinta a esta, a no ser que tengan el mismo ángulo. Si tienen el mismo ángulo, seguramente van a tener el mismo valor numérico, pero distintas direcciones, son dos vectores distintos. Eso es desmenuzando un poco más el problema. Aquí tenemos las soluciones. Aquí se planteó directamente la solución matemática a través de la ley del seno, resolviendo esta figura, que es la suma de estos tres vectores. Pero esto mismo lo podríamos haber hecho con una regla en transportador, porque yo conozco este valor, conozco este ángulo, esa dirección, y conozco esta otra dirección. Por tanto, si yo dibujo este valor a escala de longitud, por ejemplo, digo que esto es igual a 700, a 7 centímetros y 3 milímetros o 4 milímetros aproximadamente, estaría hecho a escala. Y si yo dibujo esta línea, repito, dije esta línea a 30 grados y dibujo esta línea a 40 grados respecto a la horizontal, a la vertical, o 50 grados respecto a la horizontal, dibujo esta línea y esta línea se van a cortar en ese punto. Y ahí estaría la solución del problema, en términos gráficos. Y yo con la regla, con la escala que usé, puedo medir esto y eso, y obtengo el resultado, que va a ser muy parecido a estos dos valores que tengo acá. En la guía que yo les puse en el aula está el procedimiento para hacer este dibujo a escala en forma gráfica. Por favor, háganlo. Los invito a que lo hagan y se dan cuenta que la solución es muy simple. Aquí hay otro caso, el sistema de fuerza concurrente. Ahí. Tenemos este cable y estos cables de acá, y por último, la fuerza en el gancho, hacia arriba, que después se transforma en dos fuerzas porque aquí hay una polea entre medio, pero ese es otro detalle. Aquí tenemos otro ejemplo, muy interesante. Tenemos una grúa con un cable, dos cables que sostienen al auto, este vehículo. Hay un punto A donde hay un nudo, que aparece un pequeño cable vertical y un cable inclinado, que esta persona lo que está haciendo es tratar de mover un poco el vehículo para ubicarlo en otra posición. Porque el que sostiene realmente es este.
está levemente inclinado porque yo el vehículo lo quiero desplazar un poquito hacia el lado. Aquí está planteada entonces la solución. También usando la ley del seno, ustedes podrían haberlo hecho usando componentes rectangulares, sin ningún problema. Varios de los ejemplos que ustedes ven aquí, revísenlo, traten de hacerlo primero ustedes y después revisen la solución, porque si no, lo más probable es que no van a aprender nada si no lo hacen. Como dije, me parece que en la primera clase, aquí las cosas se hacen o se aprenden haciéndolas. Como todas las cosas de la vida, ¿no? No hay ninguna cosa en la vida que no se aprenda no haciéndola. Necesariamente las cosas que uno aprende las hace, salvo aquellas cosas que son de tipo intelectual, obviamente. Yo quiero saber de la historia, me leo un libro de historia. Yo tengo que hacer una acción de eso, porque si no leo, indudablemente que no voy a aprender nada de historia, o no me voy a enterar. O por último, podré escuchar, a lo mejor a alguien que relata la historia, yo tengo que escucharlo. Entonces tengo que hacer algo, una acción. Aquí están los distintos métodos de solución, ustedes lo pueden ver. Aquí está la ecuación vectorial que yo les comentaba. Esta ecuación se denomina ecuación vectorial de equilibrio de la partícula, en forma literal. Es decir, aquí podríamos suprimir el R. Basta con que yo diga que este vector más S y más S me da 0. La suma de estos 4 vectores es igual a 0. Basta con que yo ponga eso. Esa es la ecuación vectorial de equilibrio de la partícula, en forma literal, es decir, con letras. Por lo tanto, si yo en algún momento en una prueba de materiales les pido escríbanme la ecuación vectorial de equilibrio de la partícula, esto es lo que tienen que escribir. Repito, de la partícula. Porque un cuerpo rígido cualquiera tiene 2 ecuaciones, no una, tiene 2. Esta y otra más, que todavía no la hemos visto. De las partículas o punto de concurrencia tienen esta ecuación general, que pueden ser 2, 3, 4, 5 fuerzas, da lo mismo. Pero esta es la base. Y de ahí se desprende todo el resto. Aquí se podría usar una tabla, como ustedes ya lo vieron en el caso anterior, perfectamente, para escribir las ecuaciones finales. Pero al final de cuentas lo que interesa es que toda esta ecuación vectorial se puede transformar perfectamente, esta ecuación vectorial, en 2 ecuaciones escalares. Suma de componente en x igual 0, suma de componente en y igual 0. Estas son las 2 ecuaciones generales. Hay una solución que permite ver, entonces, qué pasó con el problema. Que la suma de estos 4 vectores me dio 0. Eso se llama un polígono cerrado, donde no hay resultado. Tienen que hacer ejercicios, ustedes los pueden realizar, y estos van a ser importantísimos para la materia que vamos a ver en resistencia a materiales. Súper importante. Desde ya les puedo comentar algo. Por ejemplo, problemas que vamos a ver en resistencia a materiales. Parece muy simple. Pero yo les voy a dar este ejercicio, por ejemplo, y les voy a preguntar de qué material o al revés. Les voy a decir, mire, calcule de qué diámetro vamos a hacer este cable para que resista este peso. ¿Y qué material vamos a ocupar? Yo les voy a dar una tabla donde ustedes tienen que seleccionar el material que van a ocupar y me tienen que decir de qué diámetro es el cable que van a colocar acá. Y lo mismo vamos a hacer con este cable. ¿Entienden la idea? Eso es lo que vamos a ver en resistencia a materiales. Pero para eso, ustedes tienen que saber resolver esto primero. Tienen que
poder ser capaces de aplicar las ecuaciones de equilibrio que acabamos de ver, estas ecuaciones, y con eso entrar en la otra parte de la materia que es resistencia material, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ustedes van a aplicar las condiciones de equilibrio, van a definir cuál es el ángulo alfa, cuánto vale la fuerza en este cable, a lo mejor cuánto vale la fuerza en esta barra, y yo les voy a preguntar enseguida, y ahora, que ya sabe usted eso, díganme, ¿de qué diámetro va a ser este cable? ¿Y de qué tamaño va a ser esta barra? A lo mejor yo le voy a dar el espesor de la barra y ustedes me van a dar el ancho de la barra, una sección cuadrada, por ejemplo. Y además les podría decir, miren, yo necesito, en este caso, o en este, por ejemplo, en este caso, les voy a decir, miren, yo necesito que este cable sea muy seguro. Y por lo cual ustedes van a usar un factor de seguridad 3. Necesito saber de qué diámetro es este cable con un factor de seguridad 3. Para un cierto material dado y conocido. Eso es lo que vamos a ver en resistencia material. Pero para ver eso, que es la segunda parte de este curso, ustedes necesariamente tienen que saber hacer esto. Porque aquí se pregunta. Entonces, importantísimo lo que estoy comentando. Porque lamentablemente cuando lleguen a esa segunda parte del curso, esto ya tienen que saberlo. Absolutamente. Para cualquiera de estos ejercicios que están acá. Y que probablemente algunos de ellos son los que yo voy a ocupar para ver la segunda parte. Por ejemplo, acá. Se los comento porque es interesante este problema. Acá hay una partícula que es C. ¿Qué funciones podría sacar uno? Bueno, ¿cuántas fuerzas llegan a este punto? Tenemos la fuerza de este cable, que en el módulo es la misma de este lado, aunque pueden ser ángulos distintos, pero el valor numérico de esta tensión es el mismo acá. Pero son dos vectores distintos. Tenemos un tercer vector que es esta tensión que está actuando en el centro de la polea, y por último tenemos el peso de esta persona. Así que hay 4 fuerzas involucradas. ¿Cuál es la particularidad? Que el módulo de este y de este acá son iguales, pero los vectores son distintos porque los ángulos son distintos. Eso va a tener una partícula, suponiendo que la polea es de diámetro súper chico, y que el diámetro de la polea tiende a 0, o el diámetro de esta rueda tiende a 0, y vamos a tener entonces un sistema con 4 fuerzas involucradas, donde hay 2 que tienen el mismo valor numérico, pero en distintas direcciones. Súper importante. Estos ejemplos son muy didácticos y tienen muchos ejercicios y variantes que ustedes pueden analizar. Yo les recomiendo que analicen esta partícula, qué pasa en esa partícula, y esta partícula. Analícenla y me lo cuentan en la próxima clase. Antes de continuar con los otros temas. Y aprovechen de revisar esto, que es interesante. Estos son mecanismos que se utilizan mucho en sistemas de elevación de carga, sistemas de poleas. Analícenlo y veanlo. Y aquí tienen otro ejemplo, con poleas. En la próxima clase vamos a echar un caso a eso. Pero antes de terminar, yo quiero mostrarles un poquito la guía que les comenté. Esta guía. En la primera parte, yo les explico el método gráfico de suma de vectores, porque diría que es la novedad. No es mucha la explicación que yo les doy. En resumen general, esta parte de acá, desde ya me confieso que está bastante mal redactado, pero me pueden disculpar eso por el momento. Pero lo más probable es que lo entiendan. Aquí está, hay una explicación gráfica de lo que está explicado antes. Y aquí
Hay un ejemplo de aplicación con distintos procedimientos. Empieza que lo revisen cuando suelto. Y aquí hay una solución gráfica del problema. Aquí está aplicado lo que está dicho en ese nexo de guía. Tiene una aplicación completa. Se explica con detalle cómo yo lo hice. Trabajando con ángulos y con pendientes. Aquí tenemos una pendiente, aquí tenemos ángulos. Formas distintas de resolver los ejercicios. Y obviamente esta guía es más extensa. Aquí hay otro ejercicio. Aquí está la ecuación vectorial general, sistema resultante, las ecuaciones escalares, la solución de este problema y la solución gráfica. Yo no hice los números, lo hice aparte, pero yo les recomiendo que ustedes lo hagan completo, con todos los números. Y aquí está la solución gráfica al problema. ¿Cuál es la gracia de esto? Que en esta solución gráfica yo no necesito aplicar ninguna de estas ecuaciones, ni en X ni en Y. No necesito hacer ninguna descomposición. Solamente basta con que escriba esta ecuación y esto refleja esa ecuación. La suma de F1, F3 y F2 me da R, que va desde el punto inicial de la suma hasta el punto final. Eso. Ahora, ¿por qué es vertical? Porque el problema decía, R debe ser vertical. Y por eso mismo, entonces, que en esta ecuación que ustedes ven aquí, dice que Rx vale 0 y que Ri es Ri. Por lo tanto, R es igual a Ri. Esa es la conclusión. Aquí está dicho, Ri igual R, porque esa es una condición impuesta en el problema. Y para que se dé esta condición, el ángulo de F2, este ángulo debe ser 15 grados. La escala que yo usé aquí, en este problema, es que 5 milímetros equivalen a 100 newtons. Por tanto, ustedes con la regla, sabiendo que 5 milímetros equivalen a 100 newtons, pueden medir todos los vectores acá y van a tener los valores numéricos de los vectores. Eso ejercicio. Esto está un poco desordenada esta guía. La vamos a ordenar, pero igual ustedes la pueden usar por el momento sin ninguna dificultad. Los invito a que realicen este ejercicio. Ustedes los pueden resolver todos en los distintos métodos, están súper bien para pasar al segundo tema. Eso es lo que yo quería exponerles en la clase de hoy. Vamos a pasar entonces